voy a poner I1 es igual a I2 más I3. Bueno, pero ya por lo menos tenemos algo planteado. Tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación planteada. Ahora, ¿cuántas fuentes, o sea, cuántas baterías tengo en el circuito? ¿Cuántas baterías hay en el circuito? Hay dos. Hay dos. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este circuito, con estas dos baterías, es reducirla a una. Porque así como está esto, se complica, ¿no es cierto? Entonces puedo reducirla a una sola batería. ¿Y cómo va a quedar el circuito? Vamos a dibujarlo. Voy a dibujar todo el circuito, pero con una sola batería. Esta era R1, R4, R3, R2, y bueno, ya que estoy, ya le ponemos las corrientes que habíamos dicho, que teníamos nosotros, y 1, 3, y 2, y por acá de nuevo tenía y 1. Ahora, esas dos baterías las quiero dibujar como una sola. Tengo que reducirlas a una sola, porque ¿cómo están conectadas esas baterías? Vean bien. ¿De qué manera están conectadas? Opuestamente. Están opuestas. O sea que, ¿cuánto tendría? Tendría 22. ¿Ustedes qué les parece? ¿Tendría 22 volts. 22 o tendría... ¿Qué tendría? 10. 22 o 10. Esas dos baterías, ¿cómo estarían actuando? ¿Como una de 22 volts o como una de 10 volts? ¿Qué les parece a ustedes? Están contrapuestas. ¿Quién dijo? Como una de 10. 10, muy bien. Como una de 10. Porque estas dos baterías están así, no tiene sentido conectar dos baterías, ¿no? ¿Cómo tiene sentido conectarla al revés? Cosa que me dé 22, porque vean las flechas. Yo siempre cuando dibujo las flechas me resultan siempre de ayuda a mí. Esta diferencia de potencial que hay en el extremo. Están opuestas, no se suman, se tienen que restar. Pero ¿cuál resto a cuál? ¿Cuál? La de mayor valor se le resta a la de menor. Perfecto. Esa sería una salida que a la de mayor valor le resto de la menor y me queda la batería de 10 voltios. Queda la batería de 10 voltios. Quedaría más 10 voltios positivos. No lo pongo, pero queda 10 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, y podría ser menos 10 voltios? Porque
Por ejemplo, si yo hago E2 menos E1, me da 10 voltios. Pero si yo hago al revés, E1 menos E2, me da menos 10 voltios. Yo estoy resolviendo el circuito con lápiz y papel. Y estoy usando álgebra para resolverlo. Entonces, acá se me presenta una duda, ¿no? ¿Cuál usaría? Podría usar menos 10 volt y si no quiero usar menos 10 volt, ¿puedo usar 10 volt? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo usar cualquiera de las dos? A ver, ¿en qué cambiarían, por ejemplo, si calculo la corriente? Si uso 10 volt y uso menos 10 volt. ¿En qué cambiarían las corrientes? ¿Cambiarían en su valor Se o vuelven cambiarían? negativas las corrientes. ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Las corrientes se volverían negativas. Negativa. Muy bien. Las corrientes se volverían negativas. O sea, yo resolvería todo el ejercicio con corrientes negativas. Ahora, cuando en un circuito resuelto en lápiz y papel me dan que las corrientes son negativas, ¿qué significa? Que en realidad el sentido que yo le elegí tendría que decir al revés. Los números me van a dar bien, pero el signo ese negativo no va a tener sentido. Entonces va a decir que todo está bien, pero las corrientes las tengo que dar vuelta. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Sí, perfecto, profe. ¿Me entendieron? ¿Y cuál elijo entonces? No, profe, yo no lo entendí bien. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver y tratar de entender esto que es importante. Y para eso voy a hacer un poquito más grande este circuito. Y ya lo vamos a ver entre todos esto. Bueno, esperen que vamos a... Esto está todo conectado. Esto está conectado acá. Todo esto está conectado. Y acá tengo los dos nodos. Bueno, acá tengo un nodo. Acá tengo el otro. Este había dicho que era el B, el A. Y miren cómo tengo las baterías. Vamos a dibujar de nuevo las baterías. Las voy a dibujar en rojo las baterías. Tenía una batería así y la otra batería de esta manera. Negativo, positivo, positivo, negativo, que están de esta manera. Esta era E2 y esta era E1. Ahora vean, yo tengo que elegir el sentido de las corrientes. Yo tengo que elegir el sentido de las corrientes. Yo puse a las corrientes de esta manera, con estas direcciones, pero cuando las puse con estas direcciones que estoy borrando ahora, fue porque pensé que esta batería, yo pensé que iba a usar esta batería, la de mayor tensión, la E2, que iba a ser la que iba a gobernar la corriente, que iba a ser así. Iba a ser más 10 voltios y la corriente iba a salir del positivo. Y esta corriente es positiva. Yo elegí eso. Pero también podría haber elegido los sentidos contrarios de las corrientes. Este sentido, miren, al revés. ¿Y qué podría haber dicho? Y podría haber dicho que yo me quedo con la batería, la que manda es la batería E1, E1 es la que me va a dar la corriente en este sentido.
me va a dar la corriente en este sentido. Entonces, en lugar de usar 10 voltios, voy a usar menos 10 voltios. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hasta ahí me entendió? Sí, O sea que yo lo elijo, ¿no? Porque cuando uno resuelve un circuito, lo primero que tiene que hacer es dibujar las corrientes, pero con un criterio, con un sentido. Yo ahora aquí, que invertí las corrientes, que les di sentido contrario, yo este sentido se los di diciendo que la batería, para mí la batería E1, era la que me iba a marcar el sentido de la corriente. ¿Está? Pero si yo hago E1 menos E2, me queda menos 10 voltios. El ejercicio va a dar lo mismo, pero cuando lo termino de hacer, o yo durante la marcha me voy a dar cuenta que las corrientes van a ser negativas y voy a tener que invertirlas las corrientes. Entonces, ¿cuál es el sentido común que tendría que aplicar? El sentido común que tendría que aplicar es elegir E2. ¿Y por qué? Y porque es la mayor, es la 16. Entonces trabajo todo con signos positivos y no tengo que Prefiero Jeremías que vaya. las corrientes. ¿Cómo? Perdón. Sí, una pregunta, ¿hicieron? Sí, ¿alguien me preguntó algo? Bueno, desactiven los micrófonos y los activan ante la pregunta. Bueno, ¿para qué les hago esta parte del ejercicio? Para que ustedes vean la necesidad que hay para resolver un ejercicio de marcar bien los sentidos de la corriente. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar con 10 voltios positivos. Voy a suponer que la corriente va a circular, en el sentido contrario al que había marcado recién. No voy a trabajar con menos 10 voltios, voy a trabajar con 10, y estas dos baterías las voy a dibujar como una sola batería, de 10 voltios, como una sola batería de 10 voltios, más, menos, y la voy a llamar E, 10 voltios. Esto acá queda cerrado, entonces ya ahora tengo una sola batería y marco las corrientes siempre, la corriente saliendo de la batería de positivo, siempre, y a esta la llamamos I1, entonces acá, y estas corrientes así como están, ya van a ser positivas, porque para mí las corrientes van a ser positivas por mi regla de signos que siempre uso, que es salir del positivo de la batería. Entonces voy a usar 10 voltios. Ahora tenemos que calcular las corrientes. Así que empecemos con el cálculo de las corrientes. Habíamos escrito una ecuación que nos decía que I1 era la suma de las dos corrientes. I1 entra por el nodo A, se divide en dos corrientes y sale por el nodo B, de nuevo siendo la corriente I1. Que yo la llamé I1, pero es la total que circula por el circuito. Bueno, ¿cuál es la primera corriente que vamos a calcular? De todas las que tenemos que calcular. ¿Cuál calcularían primero? ¿Y qué tendría que hacer con el circuito? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con ese circuito? Simplificar el circuito. Simplificar el circuito. Bien.
Bueno, vayan simplificando el circuito. Entonces, primero, ¿no es cierto?, simplificamos el circuito. Y si lo simplificamos el circuito, ¿qué nos queda? Simplificarlo nos quedaría. Esta sí la llamamos la R total, que van a tener que calcular ustedes. Y aquí voy a tener la batería de los 10 voltios, que la llamé E, que es la diferencia.